Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Eduardo Sánchez Francisco y el día de hoy yo les vengo a hablar acerca de La Metamorfosis de Franz Kafka, el cual es un libro que se publicó en 1915, en donde el autor mezcla temas como la familia, la culpa, la soledad y la sensación de no encajar. Bueno, aquí vamos a encontrar una situación imposible, la cual los personajes lo toman con cotidianidad y lo vuelven completamente parte de su rutina. La premisa es simple. Gregorio Samsa es una persona que se despierta y se ve convertido completamente en un insecto después de un sueño. Lo interesante de esto es que nunca se menciona qué tipo de insecto es, solamente se dice la descripción, que es una corazadura, un abdomen abultado y se despierta como con muchas patitas que se están moviendo. Curiosamente les digo, nunca se menciona cuál es, sin embargo, bueno, pues en la portada encontramos o vamos a encontrar siempre en su mayoría una cucaracha. Lo interesante de esto es que el personaje no entra en pánico, lo toma con total normalidad y naturalidad. De hecho, lo que le preocupa es el trabajo, o sea, que puede llegar tarde al trabajo. Y esto quizás nos da, es un indicador a que quizás esta persona vive explotación laboral y se encuentra encerrado en eso. Para todo esto, nada más para darles un contexto rápido, antes de que sucediera todo esto, Gregorio era un comerciante que viajaba y de esta manera se sustentaba a él mismo y no solo a él, sino a toda su familia, desde su mamá, su papá y su hermana Grete. O sea, él era el sustento de toda esa casa, todo el dinero ingresaba por medio de él. Algo bonito o algo curioso de todo esto es que él soñaba con poder pagar una deuda de su papá. O sea, básicamente moría y trabajaba por su familia, o sea, porque él ya no estaba contento con ese trabajo. Entonces él únicamente estaba ahí por eso, porque su familia dependía básicamente de él, además de que tenía el sueño de meter a su hermana al conservatorio, ya que su hermana era una persona que tocaba el violín. Ahora, después de que sucede todo esto de que él se ve transformado en insecto, pues básicamente sucede una situación tensa y lo que pasa es que él no sale del cuarto. Entonces toda su familia sube a verlo, le empiezan a gritar, le empiezan a cuestionar para que pudiera salir. Inclusive llega su gerente del trabajo, llega a su casa cuestionándole lo mismo, que por qué no se ha presentado. Gregorio intenta abrir la puerta, pero recordemos que ya no tiene manos, entonces lo hace con su boca. Al intentarlo se lastima y deja una sustancia café. Gregorio intenta dar explicaciones al jefe, le intenta dar, explicándole todo lo sucedido, pero nos damos cuenta de que a Gregorio no le entienden, ya que únicamente emite sonidos de insectos. Cuando pasa toda esta escena, su mamá se desmaya y su papá se enoja muchísimo. Desde aquí podemos observar cómo él ya es visto más como una carga. Ok, bueno, una vez llegado a este punto, la hermana es la persona que más lo cuida, que más está al pendiente de él. Ella es la que le da de comer y aquí un punto curioso es que la leche, que era su favorita de Gregorio, ya no le gusta. Ahora él adquiere como nuevos gustos, que es la comida podrida, o sea, desde el queso duro, restos de comida, todo este tipo de cuestiones, es lo que le empieza a él a llamar más la atención. Básicamente su paladar mutó y ahora lo que antes le gustaba ya no le gusta. Pero debido a justamente todas estas cuestiones, la habitación empieza a parecer cada vez más un basurero. Siguiendo avanzando el tiempo, Grete cada vez lo va descuidando un poco más. Grete es su hermana, recordemos que es su hermana, y va limpiando menos la habitación. Inclusive ya deja la puerta entreabierta, pero ojo, deja la puerta entreabierta no para que él pueda convivir con ellos, sino ya genuinamente porque hay una cuestión de desinterés ahí. O sea, ya no les interesa convivir con él, lo descuidan, llegamos a un punto en el que lo ignoran y precisamente por eso pasan estas cuestiones. Ahora, como les dije anteriormente, Gregorio era el que se hacía cargo de toda la familia. Al ellos ya no tener un ingreso, empiezan a rentar un cuarto para que puedan obtener justamente dinero. Llegan 3 señores a este cuarto, 3 habitantes, a lo que es lo que están rentando, 3 inquilinos. Y bueno, hay una escena en la que su hermana de Gregorio está tocando el violín y Gregorio obviamente sale a verla porque él era la persona que más admiraba a su hermana, que genuinamente creía en el talento de ella
y por eso justamente la quería mandar al conservatorio. Pero bueno, dejando de lado todo este punto, Gregorio sale para poder escucharla y para poder observarla, y los inquilinos al verlo se indignan, sienten total indignación, a lo cual se niegan a pagar lo que es la renta de este mismo. Y entonces aquí viene un punto importante, porque su hermana menciona y dice una frase que va a ser el punto de quiebre para todo esto, y es que dice: tenemos que deshacernos de él, eso ya no es mi hermano, eso ya no es Gregorio, perdón. Entonces aquí podemos observar cómo claramente él empieza a ser visto como no persona, lo empiezan a tratar no como una persona, sino como una cosa o algo a lo que genuinamente ya no le tienen un interés o cariño. Cuando él escucha todo esto, lo que hace es regresarse a su cuarto, un poco cabizbajo, y bueno, se pone a pensar todo este tipo de cuestiones de que su familia ahora lo ve distinto, todos los problemas que está causando y que a lo mejor él representa como una carga o se siente como una carga. Y bueno, todos estos pensamientos junto con el dolor que tiene, porque bueno, también se me olvidó mencionarlo, pero escenas anteriores o más atrás en el libro anteriormente, su papá le empieza a aventar manzanas, o sea, le avienta manzanas como si se estuviera espantando de algún animal. Y bueno, no es para nada diferente, ya que él lucía como tal, pero no dejaba de ser su hijo. Una de estas manzanas que le avienta a su papá se le queda incrustada en la espalda y bueno, se le empieza como a encarnar. Entonces, él obviamente empieza a experimentar este tipo de dolor, que bueno, más que un dolor físico, yo creo que va más allá de eso y es un dolor más sentimental el que él empieza a sentir. Entonces ya en este punto, con todo lo que escucha de su hermana, todas estas escenas que va viviendo y el cómo él se siente como una carga, él muere esa misma noche y muere tranquilo, o sea, en su cama. Lo describen como su cuerpo, o sea, su cuerpo se describe como aplanado y seco, como si fuera una hoja. Él, bueno, fallece él ahí, y se da, yo creo que todavía una escena aún más cruda, que es que cuando él fallece, su familia sale a pasear, sale de paseo, como si se alegraran por tener, más bien, por quitarse un peso de encima, por tener una carga que ya no está ahí. Y su familia empieza ahora a ver a Grete, su hermana, la empieza a ver como alguien joven, como alguien hermosa, alguien fuerte, quizás como una nueva esperanza o como la nueva persona que va a llevar el estandarte de la familia. Y bueno, termina el libro. Nunca se menciona a ciencia cierta bien, pero creo que la metamorfosis de Kafka, ya para concluir y darles una conclusión, un cierre de lo que es todo esto, la metamorfosis de Kafka nos habla de un cambio, pero no de cuestión física, no una metamorfosis física, sino una metamorfosis más emocional. Nos puede hablar inclusive, si quieren verlo, también desde un sentido de justicia, del que por qué a personas les pasa lo que les pasa, porque en el libro en ningún momento se menciona que a Gregorio, o sea, por qué Gregorio se convirtió en un insecto. Nunca nos dicen un por qué, jamás se describe. Entonces lo podemos ver, si quieren, desde un lado de justicia. ¿Por qué algunas personas se accidentan? ¿Por qué a algunas personas les pasan enfermedades? Personas que a lo mejor son personas buenas. Entonces lo podemos ver también desde ese lado. Igual creo que Gregorio no se convierte en un insecto porque luzca como tal como un insecto. Se convierte en un insecto porque es un trabajador explotado, porque ya lo empiezan a deshumanizar, lo ven como una persona ya totalmente deshumanizada y lo ven como una carga. Él no es un insecto porque luce como tal, es un insecto porque así lo tratan y porque lo trataban desde antes. Me refiero a su trabajo, en cuestiones de trabajo, porque con su familia iba todo bien hasta que sucede toda esta cuestión. Y nos habla quizás probablemente del mundo moderno, en el cual quizás las personas solamente te ven o te dan el valor que creen que les puedes aportar. Entonces, yo creo que esa es una buena frase para reflexionar y creo que es un buen cierre. Me gustaría igual, no sé, que opinaran qué les pareció todo esto, igual si se animan a leer el libro. Y bueno, sería básicamente todo. Muchas gracias.